a conocer un poquito qué es esto de la educación emocional, por qué es importante educar las emociones, cómo se puede hacer y pues algunos requisitos o requerimientos para llevar a cabo un programa de educación emocional. Es importante aquí tener una consideración previa, que ya se los había mencionado la clase anterior, y era que no simplemente es pararnos en algún aula o en algún lugar y aplicar infinidad de actividades según para las emociones. No, no se trata nada más de eso. Se trata de llevar precisamente un seguimiento, una planificación, un programa, así como evaluación, algo que nos permita, ¿no? Irnos dando cuenta de que realmente está funcionando lo que estamos aplicando y que no solamente es, por considerarlo así, pérdida del tiempo. Entonces aquí sería importante destacar pues esa parte. Sin más, entonces vamos a comenzar. Bueno, hoy vamos a hablar entonces sobre la definición de educación emocional. Vamos a ver que también existen competencias emocionales y que hay pues ciertos fines educativos. Asimismo, existen programas de educación emocional que tienen sustento teórico en la psicología positiva, en la neurociencia, en la psicología del aprendizaje, entre muchas otras cuestiones que orientan la actividad didáctica en el aula o en espacios educativos. Y por último vamos a revisar también lo que es la didáctica de la educación emocional, ya propiamente pues dicho, ¿no? Hasta aquí algo que quieran agregar, algo que les gustaría como que platicáramos un poquito o nos vamos por esta línea, ¿no? Ok, va que va. Entonces, vamos a iniciar. Bueno, en un principio, ¿qué es la educación emocional? Es un proceso educativo, continuo y permanente que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo humano, con objeto de capacitarle para la vida y con la finalidad de aumentar el bienestar personal y social. La educación emocional, sugieren distintos autores, se puede iniciar incluso desde que la madre ya pues está enterada de que está embarazada, es decir, un proceso con ella misma, un proceso de desarrollo emocional, donde ella comience a desarrollar esas competencias emocionales para posteriormente, cuando ya llegue pues ahora sí que el proceso de ser madre o la maternidad, pues ya tenga ciertas habilidades emocionales que permitan aplicar la educación emocional, por ejemplo, en el sentido de la familia, ¿no? En el sentido del aula o de la escuela, pues nos dice que también es importante que como docentes desarrollemos ciertas habilidades emocionales o competencias emocionales. Que es lo mismo, por ejemplo, que nosotros no podemos enseñar a leer a alguien si no sabemos leer. Sería algo así, ¿no? No puedes enseñar educación emocional pues si tú, por ejemplo, no sé, te enojas muy fácilmente, avientas las cosas por allá, eh, te mueres de terror cuando sucede algo, no tienes un control o una pues conciencia de ti y también una regulación emocional. Entonces, todo esto es importante irlo desarrollando. Bueno, la finalidad de la educación emocional lo dice textualmente Rafael Vizquerra, es el bienestar emocional, que es lo más cercano a la felicidad. El bienestar emocional es un estado afectivo muy cercano a la felicidad, donde uno puede decir que pues tiene una vida plena. ¿Sí? ¿Qué son las competencias emocionales? Las competencias emocionales son un conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para tomar conciencia, comprender
expresar y regular de forma apropiada los fenómenos afectivos. Pues así, en palabras llanas y concretas, podríamos decir que son un conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes que nos permiten precisamente eso, ¿no? Comprender nuestras emociones, expresarlas de manera adecuada y poder decir, detente, o poder decir, atiende este conflicto, esta situación de cierta manera, que vendría siendo lo de regular, ¿no? Regular hace referencia más o menos a eso, a saber cuándo detenernos, a saber cuándo podemos cambiar cierta situación y de qué manera. El mismo Rafael Vizquerra propone un modelo pentagonal donde tenemos ciertas competencias emocionales, que sería la conciencia emocional, la autonomía emocional, la regulación emocional, la competencia social y las competencias para la vida y el bienestar. Ahorita vamos a ir viendo cada una de estas competencias que son importantes. ¿Por qué? ¿Por qué son importantes? Porque es a partir, o son a partir de estas competencias que nosotros vamos a poder definir los objetivos de nuestro programa de educación emocional. Es decir, por ejemplo, si yo quiero que un niño, o bueno, ciertos estudiantes desarrollen la competencia de la conciencia emocional, mi objetivo va a ser, quizá en alguna actividad, que los niños identifiquen, por ejemplo, sus emociones, las etiqueten, es decir, que sepan cuándo estoy enojado, cuándo estoy furioso, cuándo estoy decepcionado, que empiecen a tener un vocabulario emocional, ¿sí? Un vocabulario emocional amplio, que no simplemente digan me siento mal, o al contrario, me siento bien. Eso es muy limitado. Cuando a lo mejor pueden decir me siento triste, me siento alegre, me siento sorprendido, me siento cabizbajo. Hay muchos términos emocionales o para definir las emociones. Y son a partir de estas competencias emocionales que los objetivos pues orientarían entonces nuestra actividad ya en la práctica. Entonces, bueno, quedamos claro que son 5 competencias emocionales propuestas por Rafael Vizquerra. Quizá haya más modelos, pero este me parece un modelo pues atractivo, me parece también en lo que he revisado y en todo lo que he analizado, pues es como que el más obvio, el más seguido por distintos autores, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? No los alcanzo a ver, si me pueden decir con su micrófono activado, por favor. No, hasta ahorita no. Ok. Entonces continuamos, ¿sale? Ahí disculpen un poquito, estoy un poquito mal de la garganta, pero bueno, aquí estoy tratando de que no se note mucho la voz. Por eso hablo un poquito más pausado. Bueno, aquí tenemos 2 competencias emocionales, que sería la conciencia emocional, entendida como la capacidad para tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás. Es lo que veníamos hablando, ¿se acuerdan? En la sesión pasada, ¿no? Esa capacidad también para identificar, por ejemplo, la comunicación no verbal. Cuando vemos que alguien está con el entrecejo así hacia abajo y pues está así como que apretando los puños y todo, pues obviamente a lo mejor podemos interpretar que está enojado y eso nos va a decir, pues no te acerques. Entonces también es parte de esa conciencia emocional el poder identificar las emociones de los otros y también las nuestras. Saber cómo me pongo cuando siento miedo, ¿sí? Saber cómo me pongo cuando me enojo, cómo me pongo cuando siento celos, cómo me pongo cuando estoy feliz. Ser consciente de nuestras emociones, ¿no? Asimismo, en estas competencias emocionales, podríamos decir que desencadenan otras microcompetencias,
que, por ejemplo, en el aspecto de la conciencia emocional, podríamos encontrar la toma de conciencia de las propias emociones, el dar nombre a las emociones, la empatía, el comprender la interrelación entre pensamiento, emoción y conducta, el identificar las creencias. Cuando digo las creencias me refiero a las ideas, a lo que nosotros consideramos, por ejemplo, que está bien, que está mal, a los debo, que les comentaba también la sesión pasada, a lo que yo creo que debe ser el mundo, como yo debo de ser, como deben de ser los demás. Son esas creencias, ¿no? Que pues orientan de cierta manera nuestro comportamiento. Y por otra parte también está la conciencia ética y la moral, que pues tiene que ver con los juicios morales, con lo que está bien, con lo que está mal, con mis valores. Entonces, estas microcompetencias pues se encuentran inmersas en la competencia emocional, es decir, la conciencia emocional es como que el todo, y la microcompetencia es como lo que podemos ir desarrollando. Sí, por ejemplo, con alguna actividad, como objetivo yo podría decir, bueno, con esta actividad que voy a implementar, quiero desarrollar la empatía, ¿no? Pues bueno, es una microcompetencia que está, de cierta manera, contribuyendo al desarrollo de la conciencia emocional. Entonces sería lo mismo, por ejemplo, con esta actividad, quiero que los estudiantes identifiquen sus emociones y aparte les den nombre a las emociones, lo más exacto posible. Bueno, pues lo mismo. Entonces, con esta microcompetencia sabemos que estamos desarrollando la conciencia emocional. Por otro lado, tenemos la regulación emocional. Aquí en la regulación emocional la comprendemos como la capacidad para manejar las emociones de forma apropiada, tener buenas estrategias de afrontamiento. Es decir, esa capacidad para, para detenerme, por ejemplo, ante cierta situación, o para decir, bueno, por ejemplo, un tipo de estrategia de afrontamiento que se me viene a la mente es la de distracción cognitiva. Y esa la vamos a ver en la siguiente sesión, que forma parte de, por ejemplo, esa es muy, muy típica en los niños. No sé si han llegado a ver o ustedes mismos lo llegaron a hacer, pero los niños menores de 7 años, de 6, por ahí más o menos, cuando discuten con otro compañerito, cuando se pelean, cuando se enojan o algo así, no sé si se fijan que primero se enojan y ya luego se van como que a jugar. O sea, como que se distraen. Y esa se le llama distracción cognitiva. Y es lo que hacen los niños, o sea, como que se enojan y ya de repente empiezan a jugar. Pero así como que ellos solos, o sea, como que se distraen para regular, quizá de manera inconsciente, sus emociones. No es como que se queden ahí peleando o molestos, sino que ellos pues ya se ponen como que a jugar y con eso se les pasa. Y si se fijan, ya después andan jugando y corriendo y saltando y como si nada hubiera sucedido. Pues bueno, esa a lo mejor no lo saben ellos, ni nosotros, pero esa es una estrategia de afrontamiento, que bien o mal le permite al niño pues regular sus emociones y no, pues no desencadenarla en algo como una pelea o en algo más grave, ¿no? Simplemente me pongo a jugar y ya de repente se me pasa y pues ya, ahí quedó. Bueno, pues asimismo esta regulación emocional, que es otra competencia emocional, tiene microcompetencias. Entre ellas podríamos decir que está la expresión emocional apropiada, que pues no hace referencia más que a otra cosa que precisamente, ¿no? Saber expresar nuestras emociones en el momento adecuado, con la intensidad correcta. Y bueno, está la regulación de emociones y sentimientos, la regulación emocional con conciencia ética y moral, la tolerancia a la frustración, que esa es muy importante. Y esta, por ejemplo, yo acá en mi escuela, en mi quinto grado, eh, pues he estado como que investigando un poquito en neurociencia y todo ello. Y aquí me he dado cuenta que quizá a través de los juegos de mesa, por ejemplo, el que más se me viene a la mente y siento que más encaja con la tolerancia a la frustración, es el Jenga. No sé si alguien lo ha jugado, pero o sea, ahí se puede observar claramente cuando a un niño se le cae, por ejemplo, la torre, podemos notar cómo reacciona o cómo responde ante pues esa situación. Pueden ser niños que digan, bueno, se me cayó, ¿no? Ni modo, pues lo vuelvo a intentar. O puede ser niños que se les caiga y de plano pataleen y digan, ya no quiero jugar,
o no sé, que no tengan esa tolerancia a la frustración. Y esta tolerancia a la frustración tiene mucho que ver, que como lo veremos también en la siguiente sesión, tiene que ver con el desarrollo en la familia o la influencia de la familia. Son niños que generalmente no les ponen límites. No les ponen límites y pues casi siempre se les dan, pues se les da todo. Se les da todo a estos niños. Entonces cuando no obtienen algo, pues es ahí que no saben cómo afrontar esa situación. Y por eso no tienen tolerancia a la frustración. Asimismo, en las microcompetencias también están las estrategias de afrontamiento y la regulación de la ira, que esta pues se destaca como una microcompetencia porque ustedes saben que esta pues es muy importante, ¿no? El enojo, que tiene que ver con la prevención de la violencia. Si nosotros comenzamos, por ejemplo, a regular la ira, comenzar a desarrollar esa conciencia emocional en los estudiantes y todo, por supuesto que va a haber mejoría en la interacción social, ya no va a haber tantos conflictos y pues eso va a ayudar a que haya un ambiente o un clima emocional pues favorable. Y obviamente si hay un clima favorable, pues va a haber mayor aprendizaje y pues va a haber mayor bienestar emocional, mayor alegría por estar ahí, etcétera, etcétera. ¿Sale, vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Ok, No, todo está muy bien. ok, muy bien. Bueno, por otro lado tenemos la autonomía emocional, que sería entendida como un conjunto de características y elementos relacionados con la autogestión personal. Entre sus microcompetencias está la autoestima, el análisis crítico de normas sociales, el asumir valores éticos y morales, la resiliencia y actitud positiva y el pensamiento crítico. Aquí tiene que ver mucho, por ejemplo, en la autoestima, ¿no? Está comprobado que los estilos de crianza, es decir, la familia, influye mucho. La familia, en principio, es la primera escuela emocional. Eso nos tiene que quedar claro. Es la primera escuela emocional. ¿Y por qué lo digo? Porque los niños estudian a los papás desde pequeños. Estudian sus expresiones faciales, estudian sus reacciones ante ciertas situaciones. Y una característica que seguramente ustedes ya saben de los niños es que tienden a imitar mucho. Tienden a imitar mucho. Entonces, si yo veo que, por ejemplo, mi mamá está reaccionando ante el estrés de cierta manera, o sea, llamémosla negativa o positiva, muy probablemente, tal vez yo también reaccione de esa manera, porque así lo aprendí. Lo aprendí viéndolo y con eso es más que suficiente. Con el modelo que yo tengo de ejemplo, yo puedo, pues ahora sí que irme formando, ¿no? En ese carácter emocional, en resolución de problemas también. Hay niños que, por ejemplo, si sus papás, pues obviamente son muy creativos, muy flexibles para la solución de problemas, pues hay niños que también reaccionan así y tienen más tolerancia a la frustración y bueno, etcétera. Pero si son niños o son niños que se crían en familias donde son muy rígidos, donde hay un pensamiento, pues, absoluto, se le conoce, pues son niños muy cerrados. Son niños que lloran porque algo les sale mal, se estresan, y todo eso tiene que ver con la autonomía emocional. También, por ejemplo, está el pensamiento crítico, ¿no? También otro aspecto muy importante, que tiene que ver precisamente con esa evaluación de nuestros pensamientos, esa evaluación de lo que estoy pensando y también, pues, tener o comprender que el pensamiento siempre parte desde ciertas perspectivas, ¿no?
que es lo que platicábamos la vez pasada. Todo depende de cómo veas la vida o cómo veas las situaciones que te acontecen. Ya lo decíamos la sesión pasada, ¿no? Si te despidieron del trabajo, pues tú tienes dos maneras de pensar, una positiva, por así llamarlo, y otra negativa. Y sabemos que la positiva te va a dar emociones positivas y la negativa te va a dar emociones negativas. Es lo más probable de que así suceda. Y por otro lado tenemos a las competencias sociales, que es la capacidad para mantener buenas relaciones con otras personas, esa capacidad para la comunicación efectiva, el respeto, actitudes prosociales, asertividad, etc. Sus microcompetencias, pues está dominar las habilidades sociales básicas, la asertividad, el respeto por los demás, el comportamiento prosocial y cooperación, y la prevención y gestión de conflictos. Aquí, pues, en grandes rasgos, o para decirlo así de manera muy concreta, pues podríamos decir que tiene que ver con esa capacidad y habilidad para nosotros interactuar, ¿no?, con el medio en el que nos desarrollamos, en el contexto social y cultural en el que nosotros estamos envueltos. Simplemente, pues sería eso. Quizá, por ejemplo, en el respeto por los demás, pues ya sabemos, ¿no? Quizá la diversidad puede ser un ejemplo de ello. Respetar que si, bueno, a otra persona no le gusta el color negro y a mí me encanta, pues no por eso es mala persona ella o él. Simplemente, pues, hay que respetar. En el comportamiento prosocial, por ejemplo, y la cooperación, pues quizá también aquí sería importante ir desarrollando en los niños o en los estudiantes, pues ese fomento, por ejemplo, por, no sé, a ver, pienso un ejemplo, por ejemplo, como en el cuidado del medio ambiente, ¿no? Comportamiento prosocial, es decir, en favor de la sociedad. Y cooperación, pues entender también que, pues bueno, vivimos en sociedad y que no podemos ser seres aislados, incluso algunos autores dicen que somos seres sociales, sí o sí. Entonces, pues, comprender que cuando nos cooperamos unos con otros, pues también recibimos cierta gratificación, ¿no? Cierta también emoción positiva. Incluso un estudio también dice que hacer cosas positivas o hacer acciones como de buena caridad, por así decirlo, tiene sus beneficios, porque te hace sentir bien. Y ustedes pónganse a analizar un poco y si alguna vez han hecho una cierta acción por alguien sin que se los pidan o sin esperar nada a cambio así, nos sentimos bien y el día nos pinta bien y parece que todo marcha excelente y tiene que ver pues con eso también, con esa competencia social y pues eso nos ayuda mucho. Y por último tenemos las competencias para la vida y el bienestar. Aquí sería la capacidad para mantener buenas relaciones con otras personas, capacidad para la comunicación efectiva, el respeto, actitudes prosociales, asertividad, etc. Esta pues, se relaciona mucho con la anterior, casi es lo mismo. Y bueno, aquí en microcompetencias, pues tenemos que sería fijar objetivos, tomar decisiones, buscar ayuda y recursos, sentir bienestar emocional. Aquí, por ejemplo, sería una competencia para, si nosotros en algún momento sentimos que no podemos con la vida, que hay una situación que de plano pues nos aflige muchísimo, pues una microcompetencia sería, bueno, busco ayuda, ¿no? Quizá voy con un psicólogo, quizá comienzo a leer biblioterapia, libros que me ayuden con ciertas situaciones, como por ejemplo la ansiedad, la depresión, etcétera. También, por ejemplo, tomar decisiones tiene que ver, ustedes pues ya lo platicamos también la vez pasada, donde las emociones tienen mucha influencia en la toma de decisiones. Entonces, si nosotros comenzamos también a desarrollar esta competencia, podríamos entender que nuestras decisiones nos pueden provocar emociones positivas o emociones negativas. Y también, por ejemplo, el fijar objetivos tiene mucho que ver, y me acuerdo de un libro, no sé si alguien lo ha leído, y si no, pues se lo recomiendo 100%, que se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Y pues él nos dice precisamente que cuando nosotros encontramos un sentido a la vida,
es más fácil vivirla. Él estuvo en los campos de concentración nazi y escribió un libro revelando pues cómo era la vida dentro y cómo eran los internos, ¿no? Que estaban ahí, que pues eran condiciones muy, muy horribles, no les daban de comer, etcétera, etcétera. Entonces, él, para mantenerse cuerdo y sus pensamientos positivos y todo aquello, decidió escribir un libro. Y su propósito, porque él pensaba positivo, tenía actitud positiva, y él decía, bueno, cuando yo salga de esto, cuando se termine esta guerra, cuando se termine pues estas atrocidades, voy a publicar mi libro y voy a ayudar a la gente que sufrió pues todo esto, ¿no? A las familias, por ejemplo, que perdieron a sus integrantes, ¿no? Los voy a ayudar de cierta manera. Entonces le encontró un sentido a su vida, le encontró un propósito, fijó un objetivo. Y eso, por supuesto, que también pues le dio motivos, le dio actitud para levantarse, para seguir adelante. Y eso también pues se tiene que desarrollar, por ejemplo, en los estudiantes, ¿no? Porque muchos de los estudiantes en ocasiones nada más van a la escuela porque sí, porque los obligan o porque pues así todos lo hacen o porque tienen que ir. ¿Y qué sucedería si nosotros, por ejemplo, les comentamos o les preguntamos, ¿por qué vienes a la escuela? ¿Para qué? O sea, como que le empecemos a dar un sentido a lo que hacen. Bueno, es un ejemplo nada más el de la escuela, ¿no? Podemos ponerle sentido a muchas otras cosas. Y pues eso obviamente le daría al estudiante cierta claridad de sus decisiones, de lo que quiere en la vida, y pues también mantendría una actitud distinta a que si nada más pues voy porque me dicen o voy porque lo tengo que hacer, pues sería una actitud distinta. Entonces, eso es muy, muy importante. Y bueno, aquí sería entonces importante también mencionar que el desarrollo de estas competencias emocionales puede ser posible a través de los programas de educación emocional. Que es lo que les comentaba en un inicio. No es simplemente pararse y decir, esta actividad emocional que vi en internet, hay que aplicarla y ya con esto estoy trabajando la autoestima y ya. Pues no, no precisamente, tal vez sí tenga algún beneficio y tal vez no esté tan mal, pero un programa de educación emocional, su ventaja es que precisamente lleva un seguimiento, ¿no? Un ejemplo o una analogía sería, alguien que, por ejemplo, solamente hace ejercicio 1 o 2 veces a la semana, ¿no? Pero hace, pues, ahora sí que lo que se le viene a la mente. Hace curl de bíceps y hace sentadillas, lo que viene a su mente. A diferencia de alguien que lleva un programa y que dice, es que, ¿sabes qué? A ver, lunes, miércoles y viernes, piernas o tren inferior. Martes y jueves, tren superior. Lleva un programa y lleva también cierto número de repeticiones y lleva pues más organizado todo. Por supuesto que va a tener mejores resultados que la persona que simplemente lo hace pues así como le den a entender. Entonces, eso es lo que quiero que tengamos muy, muy claro y muy en cuenta. Si nosotros queremos fomentar la educación emocional, las invito y los invito a que sí se pongan a revisar un poquito algunos programas de educación emocional. A continuación voy a mencionar 3 que pues he revisado de manera muy general porque la verdad las emociones es un mundo muy complejo y afortunadamente pues en internet y en muchos otros recursos como los libros hay muchísima información y eso pues es de manera positiva desde mi perspectiva porque nos amplía el panorama, no nos cierra nada más como decir, es que nada más está esto y me tengo que seguir ahí, sino que tú puedes a lo mejor contrastar y tomar ciertas actividades de acá, pero siempre como que dándole un sentido. Y en este caso el sentido sería el desarrollar las competencias emocionales. Eso sería algo sumamente importante de siempre tomar o tener en cuenta. Bueno, entonces vamos a continuar. Ya vimos las competencias emocionales, ya identificamos a grandes rasgos qué es la educación emocional, ¿verdad? Es un programa continuo, permanente, se va aplicando. Ya les di ejemplos, ya identificamos pues ciertos objetivos, ¿no? A través de las microcompetencias, ciertas actividades que podríamos realizar para desarrollar ciertas microcompetencias
y que a su vez estaríamos identificando o estaríamos desarrollando más bien las competencias emocionales. Bueno, ahora entonces pasemos a los programas de educación emocional. Y podríamos entenderlos estos como un conjunto de actividades planificadas, intencionales y sistemáticas con unos tiempos y espacios asignados y con una realización de calidad. Este concepto lo propone Vizquerra y García Navarro y pues es lo que les comentaba. No simplemente se trata de pararse y poner muchas actividades, sino que hay que tener un seguimiento, hay que planificar, hay que evaluar, hay que organizar, hay que destinar también pues ciertos tiempos y también hay que analizar y reflexionar si realmente la educación emocional es una prioridad para nosotros y también para el centro educativo. Tal vez para el centro educativo prefieren simplemente que los niños sean buenísimos en matemáticas y pues bueno, no le van a dar, por supuesto, el tiempo o los van a tener a la prisa y van a pensar que pues ya con eso están desarrollando las emociones y pues no va a ser así. Requiere tiempo, requiere espacio y requiere pues también una disciplina y una priorización. Entre los distintos programas de educación emocional, que como les repito son bastantes, tenemos a Ruler, que es de Mark Brackett, que ahorita lo vamos a revisar. Tenemos Educación Emocional del Grupo de Investigación en Orientación Psicopedagógica, que está dirigido por Rafael Vizquerra, que es un autor muy reconocido, muy famoso. Y tenemos también al programa Íntimo Más, que pues bueno, yo consideré que está dirigido por Pablo Fernández Berrocal, pero sinceramente, como es todo un equipo, pues la verdad no identifiqué bien quién es el director o directora, pero bueno, yo puse a Pablo Fernández Berrocal porque pues ahí apareció. Bueno, vamos entonces a revisarlos de manera muy general. Este autor, que es Mark Brackett, tiene un libro que se llama Permiso para Sentir. Está muy bueno aquí, pues. ¿Mande? Ah, ok. Bueno, tiene un libro que se llama Permiso para Sentir y pues a grandes rasgos nos comenta, ¿no? Que él comenzó con su tío Marvin a desarrollar en secundaria ciertas estrategias para educar las emociones y también como un medio de prevención para los conflictos y no sé qué. Empieza a contar así ciertas cosas. Bueno, aquí sería importante destacar que tiene como objetivo este programa Ruler que la persona o el sujeto se apropie de ciertas habilidades para convertirse, como lo dice él, en un científico de la emoción. Aquí hace referencia a que la persona siempre tiene que estar investigando sobre sus emociones. Es como un sentido de introspección. Siempre la persona tiene que estar analizándose, tiene que estar revisándose continuamente. Y todo esto con la finalidad de que desarrolle ciertas habilidades emocionales, que son las que él menciona aquí en sus siglas Ruler, que está bueno en inglés, pero aquí les puse en español, que es la primera. La primera habilidad emocional es reconocer. Reconocer, pues, cómo me siento, ¿no? Por ejemplo, reconocer qué estoy sintiendo. La segunda sería comprender, es decir, el origen de las emociones. ¿Por qué me siento así? ¿Sí? La tercera sería etiquetar, que aquí tiene que ver con ponerle con exactitud el nombre a la emoción. Ponerle aquí, por ejemplo, en vez de a lo mejor decir furioso, que furioso a lo mejor puede ser algo muy exagerado, decir, estoy furioso. Decir a lo mejor estoy molesto. Y ya cambia, ¿no? Ya cambia cuando uno identifica sus emociones y les pone nombre correctamente, pues ya cambia. A decir estoy furioso, pues uno lo siente como de, está que no cabe. Y si uno dice, pues estoy molesto, pues uno dice, bueno, pues está más tranquilo, ¿no? Después viene la habilidad emocional, que es la de expresar.
que tiene que ver con, pues precisamente, cómo expreso esas emociones. ¿Qué gestos hago? ¿Qué digo? ¿Me quedo callado? No sé, salto de emoción cuando estoy feliz. Cuando estoy triste, me encierro, no quiero comer. Comprender cómo expreso mis emociones. Y por último, sería la habilidad emocional de regular las emociones. Y aquí tendría que ver con las estrategias de afrontamiento que nosotros empleamos para, pues, atender ciertas situaciones de la vida cotidiana. ¿Sí? Son 5 habilidades emocionales que propone el método Ruler. Y aquí les planteo una pregunta. ¿Todas importan? ¿O solamente desarrollo la regulación emocional y ya con eso ya está bien? ¿O solamente que comprendan sus emociones y con eso está bien? Pues bueno, aquí Mark Brackett nos dice que las primeras 3 habilidades nos permiten identificar las emociones y las otras 2 nos permiten gestionar. Entonces las primeras 3 tienen que ver como con esa autoconciencia emocional, ¿no? Y las otras 2 tendría que ver como con qué voy a hacer. O sea, ya sé que me siento triste, ya sé que estoy así. ¿Qué hago? Sería como por ahí más o menos. Y bueno, una herramienta que ayuda a los demás a reconocer las emociones, propuesta por ellos, es el medidor emocional. Un medidor emocional que es como un plano cartesiano, que es como aquí la imagen que acaba de aparecer, en donde tiene muchos, pero muchos nombres de emociones. Y conforme se van recorriendo hasta hacia cierta ubicación, cierto lado, pues refiere, por ejemplo, el grado de intensidad, refiere si es una emoción placentera, si es una emoción displacentera, entre otras cosas. Con esto se fomentan los estudiantes que reconozcan y que sepan también etiquetar con precisión sus emociones. Este sería a grandes rasgos, muy grandes, el método Ruler. Y este pues es aplicable desde toda la vida. Este método es aplicable a cualquier edad. Incluso pues aquí lo menciona en el libro de Permiso para Sentir, que se pueden aprender. Se puede aprender educación emocional a cualquier edad. Llámense adultos, llámense niños, llámense jóvenes, a cualquier edad se puede aprender. Pero por supuesto, como nosotros ya sabemos, cuando se comienza desde más pequeño, es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor. Por cuestiones de la neuroplasticidad y cuestiones que tienen que ver con todo eso, ¿no? Bueno, aquí por una parte tenemos a la educación emocional propuesta por Rafael Vizquerra, que es el del grupo de investigación de orientación psicopedagógica que les comentaba anteriormente. Y bueno, pues él también, al igual que Mark, nos dice que se puede iniciar desde los primeros momentos de la vida y durante todo el ciclo vital. Puede aprenderse a cualquier edad. También su programa no tiene límites de edad. Y también es muy interesante y sería importante destacar que este autor, junto con su equipo de trabajo, porque no nada más es él, pues tienen programas para educación preescolar, para educación primaria, para educación secundaria también, y tienen distintas actividades y sus fundamentos teóricos pues, están muy interesantes en la psicología positiva, en la neurociencia, en otras áreas, ¿no? También. Nos dice que se recomienda comenzar por las emociones primarias. ¿Y por qué por las emociones primarias? Bueno, porque pues estas son, como vimos en la sesión anterior, son las que originan otro tipo de emociones, como por ejemplo las secundarias. Entonces, si se comienza a trabajar, por ejemplo, el miedo, la ira o el enojo, pues podríamos ir avanzando ahora con otras emociones, como por ejemplo los celos, la envidia, la vergüenza, la culpa, no sé, así sería. Su objetivo, al igual que otros programas, es el de desarrollar competencias emocionales para desarrollar también, valga la redundancia, el bienestar emocional en el sujeto. Ese sería su objetivo principal. El modelo pentagonal, de hecho, pues es propuesto por este autor y su equipo. Y
y sería principalmente eso, ¿no? Desarrollar sus competencias emocionales. Este autor considera a la escuela, la familia y el entorno como tres agentes de gran influencia para el desarrollo emocional de la persona, del niño, ¿no? Por así decirlo. Entonces, aquí sería importante que también participara la familia, que también valoráramos el entorno, por ejemplo, las condiciones socioeconómicas. En distintos textos podemos encontrar que las cuestiones socioeconómicas tienen cierta influencia en el desarrollo emocional de los niños. Por ejemplo, algunas personas con un nivel bajo, por así decirlo, a nivel socioeconómico, pues quizá sea más probable que reaccionen con violencia porque se criaron en, no sé, en calles más peligrosas, en zonas de mayor riesgo, mientras que cuestiones de nivel más alto en lo económico y en lo social, pues quizás son niños que tuvieron un acercamiento a la lectura, que tuvieron una educación quizá mejor, y todo ello influye, así como la familia también, que ya lo platicábamos, los estilos de crianza, quizá, por ejemplo, en ese niño que nació en un nivel socioeconómico privilegiado, pues es un niño que a lo mejor los papás no trabajan todo el día. Entonces, a lo mejor, pues tiene mayor atención, pueden estar con él, lo apoyan en sus tareas, etcétera, etcétera. Y eso, pues obviamente, fomenta en él un estado afectivo de me quieren, les importo, están conmigo, se siente, pues, protegido, ¿no? A diferencia de un niño que está en una condición desprivilegiada, pues podríamos decir que sus papás no están porque tienen que trabajar, pues es un niño desatendido, un niño que no tiene límites como tal, que a lo mejor todo el día está con el celular y nadie le dice nada. Entonces, vean cómo influye bastante la familia, también la escuela y el entorno. Y podríamos hablar todavía a lo mejor de otras cuestiones, ¿no? Como la genética, el temperamento, las experiencias. Podríamos hablar de muchísimas cosas que también influyen en el desarrollo emocional del sujeto. Bueno, en su libro, en su propuesta, la verdad está muy bien. Mantiene, bueno, presenta sugerencias de cómo trabajar la educación emocional, por qué trabajarla, para qué, de qué manera. Presenta actividades también muy concretas y para todas las edades también, ya sea para la familia, ya sea para niños de preescolar, niños de primaria y así. Y también su material didáctico, pues está muy bien. Está muy bien porque tiene distintos libros, tiene sugerencias didácticas de cómo comenzar, de qué material emplear. Y te da, pues la verdad, un panorama muy, muy amplio de cómo implementar la educación emocional en, pues, cierto ámbito. Y pues, es para cualquier nivel educativo. También es la gran ventaja, que es para cualquier nivel educativo. ¿Hasta aquí alguna duda de los dos programas, perdón, que hemos estado revisando? ¿No? No. Bueno, No, espero no hay que... dudas. No hay dudas. Adelante. Ok, maestro Mario, gracias. Los noto ahí muy callados. No sé si se está entendiendo todo o de plano no me estoy dando a entender ni nada. Pero bueno, si quieren, ahorita en cierto momento abrimos un espacio para intercambiar ideas, intercambiar preguntas o comentarios. ¿Sale? Por el momento entonces continúo con el último y tercer programa de educación emocional, que es el de Pablo Fernández Berrocal, que se llama Íntemo Más. Ustedes si ponen en internet programa Íntemo, así nada más, programa Íntemo, les va a aparecer. Pero hay otro que se llama programa Íntemo Más,
y es como la versión actualizada, por así decirlo, y mejorada. Y pues está muy, muy bien. También vamos a ver. Bueno, este programa es para adolescentes de 11 a 17 años de edad. Aquí entrarían, por ejemplo, el nivel de secundaria, nivel primaria, quizá en los últimos grados. Entraría también el nivel, pues, preparatoria o media superior. Aquí entraría todavía. Este programa de educación emocional, se fundamenta en el modelo teórico de inteligencia emocional de Mayer y Salovey de 1997. Más adelante lo voy a mencionar muy general, pues creo que es algo que no tiene muchas relevancias, o sea, sí es importante, pero no como para meterme a profundidad. Entonces lo mencionaría más adelante, cuando toquemos el tema de la inteligencia emocional. Su objetivo, pues, es desarrollar habilidades del modelo de inteligencia emocional propuesto por estos autores que ya mencioné, que sería la percepción y expresión de las emociones o emocional, la facilitación emocional, la comprensión emocional y la regulación emocional. Son habilidades que proponen, pues, estos autores, Mayer y Salovey. Una ventaja, por así decirlo, también los anteriores tienen estudios o tienen evidencia empírica de que, pues, por ejemplo, se aplica a dos grupos, ¿no? A uno, que es el grupo de estudio, pues se le aplica el programa, por ejemplo, de Ruler, y al otro, pues se le aplica de manera más ligera o no se le aplica nada. Y ya luego se hace una comparación, entonces tienen evidencia empírica del análisis de todo y permiten, pues, identificar que hay una mejora y hay ciertos beneficios que también ahorita los voy a mencionar, a diferencia de las personas que no estuvieron en un programa de educación emocional, pues tienen ciertos beneficios. Aquí el programa Intemo Más propone realizar un pretest, luego se hace una intervención y luego se haría un post-test para comprobar si realmente hubo un cambio, ¿no? Una modificación ahí en las emociones o si pues siguieron igual los estudiantes. Entonces aquí esto es muy bueno porque sí es importante la evaluación. Bueno, beneficios en la prevención de salud mental y de conductas agresivas. Este es como su principal propósito, el beneficio de la prevención en la salud mental y de las conductas agresivas. Propone ser, además de un programa de desarrollo emocional, pues también un programa de prevención, por ejemplo, de prevención en las cuestiones de suicidio, que ustedes saben que a lo mejor se pueden dar luego en los adolescentes, en las cuestiones también, por ejemplo, de conflictos. Ya ven que luego hay pues ciertas cuestiones de que, o noticias de que nos enteramos, ¿no? De que en alguna secundaria o así, que el bullying, que meten armas o que una balacera, todas esas cuestiones, pues a través de los programas de educación emocional se pueden prevenir. ¿Y de qué manera? Pues haciendo conciencia, aplicando actividades y conociéndonos mejor. Y bueno, él propone 3 sesiones por rama, que serían 4, que serían las que mencioné arriba en el objetivo, donde dice las habilidades. Entonces sería un total de 12 sesiones de 55 minutos cada una. Serían 12, pero además agrega otras 2, me parece. Agrega otras 2 sesiones que son de manera transdisciplinaria para reforzar pues lo que se ha visto, ¿no? en todo el programa. Entonces, sería a grandes rasgos el programa Intemo Más. Bueno, hasta aquí podemos identificar que pues hay programas de educación emocional, hay elementos para realmente nosotros formarnos o autoformarnos, porque pues sí, por ejemplo, el programa Ruler ofrece un curso, ofrece una formación docente, pero quizá no estaría de más, por supuesto, tomarlo. Pero en nuestra propia labor
quizá también la investigación docente pues nos orilla a esto, a investigar, a leer, a conocer. Y pues aquí tenemos que los programas de educación emocional son bastantes. Aquí nada más mencioné 3, pero pues hay otros. Hay otros que podemos encontrar. Y ya sería cuestión de que cada quien valore el que más se adapte a su contexto y también pues a lo que ellos consideren más importante o prioridad. Por otro lado, pues bueno, los beneficios de aplicar un programa de educación emocional, entre muchos otros, porque también son muchos beneficios los que destacan los autores, sería que mejoran las relaciones interpersonales, el clima y la empatía. Disminuyen los conflictos, incrementa el rendimiento académico, afrontan mejor las situaciones cotidianas, menores niveles de depresión, ansiedad y afectividad negativa, prevención contra las sustancias tóxicas como el alcohol, tabaco, drogas, etc. Y además elevan el nivel de autoestima. Estos son algunos de los beneficios que, pues, según los estudios, se encuentran después de aplicar un programa de educación emocional. Entonces ya sería cuestión de valorar cada quien si esto realmente nos serviría. Yo, desde mi perspectiva, considero que sí. Sí, es muy importante, no simplemente es importante desarrollar las matemáticas o desarrollar, no sé, los conocimientos, pues, sino que también desarrollar en los estudiantes habilidades que permitan, pues, afrontar su vida. Y es lo que les comentaba la sesión pasada en el libro de Daniel Goleman, que decía, bueno, ¿por qué una persona que es excelente en lo académico, por qué a veces le va tan mal en la vida? Y tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Con que no sabe cómo lidiar con sus emociones. Entonces, aquí sería una oportunidad para que nosotros desde nuestra labor docente o bien desde nuestro papel de tutores, de madres, de familia, de padres, podamos implementar un programa de educación emocional con nuestros hijos, con nuestros estudiantes. Ya sería cuestión, ¿no?, de valorar el momento ideal y el espacio adecuado también. Bueno, vamos a entrar a lo que es la didáctica de la educación emocional. Y comienzo con esto, ¿no? Igual que no se puede enseñar a leer sin saber leer, tampoco se puede ayudar al desarrollo emocional si uno no ha desarrollado previamente sus competencias emocionales. Y aquí sería importante decir que pues no tienes que ser perfecto, o sea, no tienes que ser excelente en tus emociones. Claro, somos personas sintientes, con pensamientos, con comportamientos a veces apropiados, a veces inadecuados. Pero sí sería importante que tú fueras un modelo para las personas a las que estás implementando el programa de educación emocional. Sí, o sea, no, sería como que muy incongruente decir es que no te enojes por cosas insignificantes cuando tú a lo mejor te enojas por cosas insignificantes. Y eso es lo que queremos dar a entender con esto. Hay que nosotros también trabajar en nosotros mismos primero. Eso es sumamente necesario. Y bueno, podemos encontrar que hay 5 fases de un programa. El primero sería el análisis de necesidades, la formulación de objetivos, la planificación de actividades, la puesta en práctica y la evaluación. Estas 5 fases se puede decir que engloban a la didáctica de la educación emocional. Nosotros lo que tenemos que hacer para aplicar un programa de educación emocional en cierto ambiente, en cierto espacio o contexto, son estas 5 fases, ¿sí? Y vamos a revisarlas de manera muy general, ya para ir cerrando, de manera muy general las vamos a revisar y vamos a comentarlas rápidamente. Bueno, aquí tenemos el análisis del contexto y de necesidades. Ya se han de dar una idea, ¿no? Análisis del contexto y de las necesidades. Pues tiene que ver precisamente con eso. Tiene que ver con tomar en cuenta, por ejemplo, las características de la institución educativa, hablando de la escuela,
o podemos también hablar de la familia, ¿no? También tomar cómo es el contexto familiar. También podríamos decir que están las particularidades del grupo, ¿sí? Son, algunos estudiantes presentan dificultades en el aprendizaje, otros no, otros tienen, pues ahora sí que ciertas prioridades a atender. Entonces, sería importante ahí un programa de educación emocional o mejor, ¿no? Sería cuestión ahí también de atender las características de cada uno de los integrantes del grupo. La definición de los roles también. Saber que el profesor, el estudiante y la familia van a tener cierto rol, cierta función, y que también deben trabajar unidos, porque no sería muy conveniente que, por ejemplo, en la familia o en la escuela se esté aplicando un programa de educación emocional y tú aquí a lo mejor estás echándole ganas para que pues desarrollen sus emociones de mejor manera y no sé qué y así. Cuando a lo mejor en casa pues les meten ideas y les dicen que eso no funciona, que eso es mentira, que no sirve, o sea, debería de ser una alianza en vez de pues ser una enemistad, ¿no? Y también sería importante preguntarse, ¿es prioridad en el centro educativo? Es lo que les comentaba en un principio. Si no es prioridad en el centro educativo, pues una semana sí vas a aplicar unas actividades, otra semana vas a decir ya no, otra semana nada más les vas a dar 20 minutos y pues no vas a ver los resultados y también no es de la noche a la mañana, o sea, es importante aclarar que el desarrollo de la educación emocional es de por vida. No es como que nada más doy un año de educación emocional y ya van a ser niños excelentes o personas maravillosas. Pues no, cada quien debe de irse formando. Entonces, esto solamente sería como una orientación. Y bueno, para este análisis del contexto y de necesidades, pueden emplearse técnicas e instrumentos como el registro de observaciones, hacer ahí anotaciones en algún cuaderno, en alguna bitácora. También, por ejemplo, unas encuestas, que serían entrevistas y cuestionarios. A lo mejor, por ejemplo, un cuestionario para padres de familia, un cuestionario para los niños o una entrevista de manera, pues, personal, ¿no? Pruebas objetivas también, como un test, como lo veíamos en el programa íntimo, un pretest para valorar, para evaluar cómo vienen los niños, qué tal manejan ahí sus emociones, cuáles son sus dificultades, sus aciertos, entre otras cosas. Y también podríamos utilizar técnicas grupales como grupos de discusión, ¿sí? Aquí sería, pues, discutir, por ejemplo, y hacer un consenso de, bueno, qué tan importante consideran que sean las emociones, ya sea, por ejemplo, con los padres de familia o en la propia institución educativa, y también en el grupo en el que se piensa aplicar. Quizá algunos digan, pues para mí, maestro, sí es importante la educación emocional, porque yo a veces me siento así, empezar a verle sentido, ¿no? A aplicarlo. Bueno, hasta aquí, entonces vamos a continuar. Tenemos la formulación de objetivos y aquí sería importante destacar que está, bueno, debe ser como una sumatoria, ¿no? Por así decirlo, entre el análisis de necesidades y las competencias emocionales para que nos den los objetivos. Y ya estos objetivos vendrían a dar lo que son los contenidos a desarrollar. Y pongo aquí unos ejemplos de objetivos. Por ejemplo, sería conocer sus propias emociones. Ese sería un objetivo para mí, ¿no? Entonces, bueno, si yo quiero que los estudiantes conozcan sus propias emociones, ¿qué actividades puedo emplear? Eso es lo que ya nos va a ir dando los objetivos. Otro ejemplo sería identificar las emociones de los demás, desarrollar la habilidad para regular sus emociones, aumentar la tolerancia a la frustración, incrementar la empatía. Son solamente unos ejemplos y con estos objetivos, o sea, de los objetivos van a salir las actividades. Eso nos debe quedar claro. Pero de la suma entre el análisis de necesidades y de las competencias emocionales, pues se va a dar los objetivos, que es importante formular objetivos, trazar una línea, trazar una meta para comenzar a emplear un programa de educación emocional. En la planificación de actividades, pues no es otra cosa más que, pues ya saben, ¿no? Esa elaboración
anticipada de las actividades para ir o para darle un seguimiento adecuado al desarrollo de ciertos objetivos. Entonces aquí sería importante considerar previamente que los contenidos o los objetivos que se quieren desarrollar pues estén adecuados al nivel educativo del estudiantado. Sería uno de tantos. También pues que sea aplicables a todo el grupo, ya saben, atendiendo ahí adecuaciones curriculares, la diversidad en el aula y otras cuestiones. Que favorezca los procesos de reflexión sobre las propias emociones y de los demás. Aquí por ejemplo, una estrategia, una actividad didáctica que se me ocurre es la de filosofía para niños o filosofía con niños. No sé si alguien ya ha escuchado sobre esto. Yo realicé mi tesis de licenciatura sobre la filosofía con niños y precisamente era eso. Nos permitía reflexionar sobre ciertas emociones y sobre ciertos temas. Fue lo que me encantó de la filosofía con niños. Una de ellas, por ejemplo, yo les preguntaba, hicimos un juego donde en una cajita yo metía preguntas. Entonces, pues cada niño iba sacando una pregunta y trataba de dar respuesta. Y otros estudiantes iban comentando o criticaban o con argumentos, por supuesto, comentaban la idea o el pensamiento que decía el niño. Un ejemplo, sacaban una pregunta y decía, ¿qué es el amor? Y ya un niño decía, no, pues amor es cuando tus papás te cuidan. Ah, ok, y otro niño ya comenta, ¿no? Pues también, o bueno, yo no considero que sea el amor cuando tus papás solo te cuidan, también puede ser cuando te compren cosas. Y así se va precisamente llevando un proceso de reflexión sobre las propias emociones, en este caso sería el amor. Y así podríamos encontrar otras estrategias, pero esa fue la que se me vino ahorita en la mente y la que yo apliqué, que es la de filosofía con niños, y pues les recomiendo ese espacio para intercambiar ahí y reflexionar también con los estudiantes. Por otro lado también, pues que cumplan los objetivos planteados y desarrollen las competencias emocionales. Esto sería sumamente importante porque nos permitiría ir avanzando. Si vemos que no desarrollamos la conciencia emocional, que es un pilar en el desarrollo de la educación emocional, pues no podemos avanzar. Vamos a seguir ahí hasta que desarrollen esa conciencia emocional, porque es importante y porque es la antesala a otras, por ejemplo, como a la expresión emocional, a la regulación emocional. Entonces sí sería importante que nuestras actividades fomenten o contribuyan el desarrollo de las competencias y de los objetivos. Y también algunos autores dicen que contemplar un mínimo de 10 sesiones en un mismo curso. En un mismo curso se refiere a todo el ciclo escolar. Que bueno, yo considero que pues es muy poco, pero pues sí, ya podríamos ir aplicando conforme veamos nosotros y valoremos, que aquí entraría lo del análisis del contexto y de las necesidades. Entonces ya ir viendo si está funcionando, si los niños se emocionan cuando ponemos actividades de educación emocional, si pues les gusta, si vemos que están mejorando en su rendimiento académico, que ya no hay tantos conflictos, que ya la interacción o el clima emocional en el aula es muchísimo mejor, pues eso obviamente va a ser una motivación para nosotros como docentes y también para los propios niños y estudiantes. Van a querer, por supuesto, continuar con todo esto. Pero aquí es importante destacar que sea una prioridad. Tiene que ser una prioridad, no se puede dejar como tercera opción, ¿no? Bueno, aquí el punto número 4, pues es la puesta en práctica, que esta sería la sesión número 4 de nuestro curso de educación emocional. No lo pude poner aquí pues por lo mismo, ¿no? Porque ya lo había anticipado en la publicidad y todo, de que la cuarta sesión iban a ser actividades para preescolar, primaria, secundaria y media superior. Entonces aquí pues ya sería como entrar pues ya de lleno a actividades que desarrollen ciertas competencias emocionales a partir también de algunos programas de educación emocional, pero ya también dando
pues dando como que algunas pautas, ¿no? Para la práctica. Por ejemplo, la organización de las actividades, qué recursos didácticos puedo emplear, por ejemplo, los títeres, los cuentos, la música, las artes, todo eso, ¿no? Eso ya sería para la sesión número 4 de nuestro curso. La sesión que sigue sería sobre la familia y la educación emocional. Y es un tema que sí quiero abordar, podría quizá abordar puras actividades y ya, pero es que la familia también tiene una gran implicación en el desarrollo emocional de los estudiantes. Y sí sería importante que ustedes como docentes y como pues familiares también, pues identifiquen cómo tenemos cierta influencia hacia las personas, hacia el comportamiento y hacia el desarrollo de ciertas habilidades pues sociales y de pensamientos y de sentimientos y de todo eso. ¿Ok? Y bueno, por último, como último, tenemos la evaluación. Y la evaluación entendida como la que permite obtener información de las diferentes fases del programa y así poder mejorar la calidad del mismo. Y para ello, presentamos 3 tipos de evaluación, que sería una evaluación inicial, ¿sí? Una evaluación antes de intervenir, una evaluación del progreso, por ejemplo, durante cada actividad o durante, no sé, cuando terminemos de aplicar un conjunto de actividades para desarrollar cierta competencia emocional, podemos ahora sí evaluar el progreso, ver si pues alcanzaron a la competencia emocional, desarrollaron algunas microcompetencias desde nuestra perspectiva o desde ciertos fundamentos teóricos. Y por último sería una evaluación final. Una evaluación final que nos permita también pues reflexionar sobre la práctica y innovar, mejorar, cambiar, modificar. Sería a grandes rasgos los requisitos, por así decirlo, para la aplicación de un programa de educación emocional. Bueno, hasta aquí se va a cerrar la sesión, queda 1 minuto, vamos a salir y ahorita regresamos. Okay. Otro de nuestros objetivos, por así decirlo, con el desarrollo de un programa de educación emocional, pues por supuesto es la inteligencia emocional. Inteligencia emocional, entendida como la capacidad de razonar válidamente con las emociones y la información relacionada con ellas, así como de usar las emociones para mejorar el pensamiento. Ustedes saben que ahí en la década de los 90 hubo mucho boom con esto de la inteligencia emocional, principalmente por el autor Daniel Goleman, con su bestseller llamado así, Inteligencia Emocional. Entonces, pues todo esto comenzó a meter curiosidad y bueno, vamos a ver cómo podemos educar las emociones. ¿Se pueden educar las emociones? Comenzaron a surgir ciertos planteamientos y algunas preguntas. Y bueno, las investigaciones en neurociencia, las investigaciones en psicología y en otras áreas afines, pues han demostrado que sí se puede. Que sí se puede tener una educación emocional. Y pues todo esto también, como ustedes pueden darse cuenta, influye mucho en nuestros pensamientos, que ya lo platicábamos la sesión pasada. Influye mucho también cómo pensemos nosotros, para cómo nos sentimos y para también cómo actuamos, cómo nos comportamos ante cierta situación. Influye el contexto, influye nuestras experiencias, influye nuestras memorias, influye nuestra, por ejemplo, si sufrimos de distorsiones cognitivas, que una distorsión cognitiva es como ver la realidad con otros ojos, ver la realidad como no es, de manera, pues, exagerada, ¿no? Por ejemplo, está la distorsión cognitiva del pensamiento absolutista, ¿no? Personas que siempre ven todo o nada. Personas que dicen siempre, es que tú siempre me haces esto, o personas que dicen, es que tú nunca me has dado un abrazo, tú nunca me quieres, es que tú nunca haces esto por mí. Utilizan palabras, como pueden darse cuenta, todo, nada, bien, mal, siempre, nunca, palabras que pues determinan también como que solamente un lado u otro. O puede ser todo o no puede ser nada. O puede ser blanco o tiene que ser negro.
Son personas con un pensamiento muy, pues, limitado, muy cerrado por la influencia familiar, por el contexto de las experiencias, por muchas cuestiones. Bueno, entonces, en cuanto a la inteligencia emocional, pues basados en el modelo de habilidad que comentábamos anteriormente, que es en el que nos vamos a basar también para entender la inteligencia emocional, pues está el de Salovey y Mayer, que es el de la percepción, evaluación y expresión de las emociones, que pues tiene que ver principalmente con lo que ya hemos dicho, ¿no? Identificar las emociones, ponerles nombre, comprenderlas, el origen, por qué siento lo que siento, y así. La emoción facilitadora del pensamiento, cómo influyen las emociones y los pensamientos, cómo se interrelacionan. Identificar de qué manera el hecho de que yo esté triste influye en que a lo mejor ya no quiera hacer cosas que me producían placer anteriormente. O al revés, pensar que soy un tonto porque me equivoqué en un problema matemático, pues obviamente qué emoción me va a proporcionar, pues tal vez una emoción negativa de invalidez, de que yo no sirvo para nada, etcétera, etcétera. Encontrar pues esa utilidad para la emoción, ¿no? Utilizarla de manera adecuada para nuestro pensamiento y también los pensamientos de manera adecuada para las emociones. Y por otro lado sería la comprensión y análisis de las emociones, que tendría que ver con el conocimiento emocional, que aquí ya es como más lo de la conciencia emocional, comprender las emociones propias y comprender las emociones de los demás. Todo ello sería importante porque cuando yo me conozco más a mí mismo, pues por supuesto que conozco mis límites, conozco de lo que soy capaz, conozco de mis dificultades y también es de manera más sencilla que yo pueda ayudar a otras personas o pueda orientarlas. Entonces, ese autoconocimiento, ese famoso conócete a ti mismo de Sócrates, es sumamente importante desarrollarlo. Y por último, tendríamos la regulación de las emociones, que no es otra cosa más que nosotros aprender estrategias de afrontamiento. Por ejemplo, hay bastantes. Hay una que no recuerdo el nombre precisamente, pero se utiliza en la terapia cognitivo-conductual, que es una terapia psicológica que pues está encaminada a los pensamientos, a la conducta, a las emociones, a esa interrelación. Y, por ejemplo, hay uno que tiene que ver con el autoestima, ¿no? Una estrategia de afrontamiento. No recuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Pero es un cuadro. Aquí primero pones la, ay, ¿cómo era? Pones a ver, se me fue un poquito la idea. Ok, creo que sí. Pones lo que te estás diciendo a ti mismo. Por ejemplo, si tú dices, no sé, soy un tonto porque nunca hago nada bien. Es en la columna principal. En la columna en medio, son 3 columnas en total. En la columna en medio pones cuál es la distorsión cognitiva que te está provocando ese pensamiento. Ah, pues es la distorsión cognitiva de lo que les comentaba, ¿no? Del pensamiento absoluto. Todo lo debo de hacer bien, nunca me debo de equivocar. O sea, fíjense las palabras que estoy utilizando, todo lo debo hacer bien, nunca me debo equivocar, cuando no tiene que ser así. Y en la última columna sería una reformulación o reorganización del pensamiento. Por ejemplo, si yo me dije, soy un tonto, nunca me sale nada bien, pues ahora yo diría, bueno, me equivoqué en esta ocasión, pero no por ello soy un tonto. Y no es como que nunca me salga nada bien. Hay cosas que me salen bien y otras que me salen, pues no tan bien. Entonces, eso nos ayuda, por ejemplo, para la autoestima, porque de manera inconsciente nosotros, pues a veces nos atacamos muy feo. Otra estrategia de afrontamiento relacionada con la autoestima que me acordé ahorita, tiene que ver, por ejemplo, con háblate como si le hablaras a un amigo. Es otra estrategia de afrontamiento. A un amigo, por supuesto que si se equivoca o algo, eres más compasivo, perdón.
Eres más de no te preocupes, no pasa nada, mira esto, échale ganas. Pero cuando uno se equivoca, uy, cuidado, es duro. Entonces, esa es otra estrategia de afrontamiento. Pues tenemos, por ejemplo, la distracción cognitiva, que ya les comentaba, que es ocuparse en otras labores para despejar un poco la mente. Y bueno, pues hay muchísimas que si gustan las podemos mencionar en la sesión número 4 para mencionar actividades, mencionar algunas estrategias de afrontamiento y pues englobar ahora sí ya lo que sería la educación emocional ya puesta en la práctica. Entonces, pues hasta aquí sería la sesión. Como resumen de la sesión, yo destaco pues que la educación emocional es un proceso educativo continuo y permanente que busca desarrollar, mediante los programas de educación emocional, las competencias emocionales para acercar al sujeto hacia el descubrimiento de su inteligencia emocional. Entonces sería que mediante los programas de educación emocional, nosotros desarrollaríamos competencias, que estas competencias, pues basadas en ciertos modelos de inteligencia emocional, nos permitirían acercarnos hacia un bienestar emocional. ¿Sí? Ser capaces de afrontar situaciones cotidianas y también con nosotros mismos. 3 programas de educación emocional son Ruler, Educación Emocional e Íntimo Más. Son 3 programas que mencionamos aquí de manera muy general. Hay otros que ya si pues está en su interés, en su curiosidad, pues pueden investigarlos. Pero hay otros, como por ejemplo hay uno me parece que es de Chile, que se llama Reto. Y significan algo, vienen siglas, respeto, tolerancia y no sé qué, reto. Pues hay muchos programas, pero los más conocidos, los más, pues, avalados científicamente son estos 3 que les presenté. Pueden meterse, por ejemplo, a YouTube y ver ahí algunos entrevistas, algunas sesiones que también luego los mismos autores. Yo tuve la oportunidad de ver una de Ruler, y ahí te van explicando cómo es el programa, cuáles son sus beneficios. Pueden implementar, pues, algunas estrategias ustedes para aprender, ¿no? De manera autodidacta. También destacar que los programas de educación emocional tienen grandes beneficios en la salud mental y es un medio preventivo. Eso nos debe quedar muy claro. Tiene beneficios en la salud mental, pero también es un medio de prevención. Entonces, si nosotros en nuestro salón de clases identificamos que hay conflictos, que hay acoso escolar, que hay esto, que aquello, podemos ahí a través de la reflexión, a través de la aplicación de ciertas actividades con fines o con ciertos fines más bien de desarrollo emocional, pues ser un medio preventivo, ¿no? Y pues a grandes rasgos que la didáctica de la educación emocional se organiza en 5 fases o requiere de 5 fases. La primera, del análisis del contexto y de sus necesidades. La segunda, de la formulación de objetivos. La tercera, de la planificación de actividades. La cuarta, de la puesta en práctica. Y la última, de la evaluación. A grandes rasgos, pues esta sería la sesión 2, que es la educación emocional, tratando de dar respuesta a muchas interrogantes.